capacidad de carga de las cimentaciones. Las estructuras son elementos diseñados para recibir las cargas debidas al uso y al peso propio de la acción sísmica y trasladarlas al suelo. El elemento pensado para realizar esta función se denomina cimentación o fundación. En la imagen se aprecia en esta posición el elemento. Este es un elemento que se encuentra debajo de la superficie del suelo, queda oculto, pero la función es trasladar la fuerza de columna, las acciones de columna, y entregarlas al suelo, debido a que las presiones que se estarían generando a través de la columna al entregarla al suelo son muy altas. Se han encontrado como solución apropiada ensanchar la sección de columna de la manera conveniente, a fin de que la intensidad de la carga que se entrega al suelo sea de la magnitud que éste la pueda equilibrar y la pueda recibir. De esta manera es como se conciben las cimentaciones bajo la superficie del suelo, y existen algunos parámetros con los cuales se dimensiona la profundidad de desplante, el ancho de la zapata o de la cimentación y el ancho en el otro sentido, además del espesor de la placa de cimentación. Estos parámetros definen la cimentación y deben regularse tratando de conseguir que la intensidad de carga Q minúscula sea la adecuada para que el suelo pueda recibirla de manera satisfactoria. La finalidad de comprender el fenómeno, vamos a introducir primero el concepto de esfuerzo en el suelo. Pensemos en cómo es el esfuerzo en la superficie del suelo. Los esfuerzos pueden considerarse actuando en una superficie del suelo en dos direcciones, en una dirección normal y en una dirección tangencial, tal como lo hacen los esfuerzos en un sólido. Si consideramos una superficie con orientación distinta, inclinada, los esfuerzos normales y cortantes siguen existiendo. Si se trata del mismo punto, los esfuerzos normales y cortantes podrían variar en magnitud, pero existen. Los esfuerzos que se pueden identificar en un mismo punto pero en distintas direcciones obedecen las relaciones ya estudiadas y representadas, las relaciones por medio del círculo de Moore, o bien se pueden estudiar de una manera tensorial, tal como lo vimos al principio del curso de mecánica de los sólidos. Si siguen las relaciones de Moore, respondería a esta expresión, donde el ángulo θ es el ángulo que define la orientación del plano respecto del cual se están calculando los esfuerzos, el esfuerzo sigma. Este esfuerzo sigma es el mismo esfuerzo sigma que aparece en la forma tensorial.
con dos componentes, uno normal y una tangencial. El cálculo de los esfuerzos en otras direcciones nos lleva a entender que existe una dirección especial donde el esfuerzo cortante desaparece. A estas direcciones en que el esfuerzo se vuelve normal y el tangencial desaparece se denomina esfuerzos principales. Para hallar el esfuerzo en un punto, según cualquier plano orientado en el espacio, se pueden relacionar los esfuerzos que sirven de base por medio del círculo de Moore o de manera tensorial. Si el cálculo se basa en esfuerzos principales, el esfuerzo normal según una dirección arbitraria se halla de esta manera. Y el máximo esfuerzo cortante está dado por esta otra expresión. Criterio de falla de Moore-Coulomb. Si se incrementa gradualmente uno de los esfuerzos principales de compresión en una muestra de suelo durante un ensayo de compresión triaxial, puede producirse un estado crítico de tensiones, identificado como falla. Otto Moore demostró que la falla del suelo se debe a una crítica combinación de esfuerzos normales y cortantes. Repitiendo el ensayo con diferentes muestras del mismo tipo de suelo hasta alcanzar la falla en cada caso, se obtienen circunferencias de Moore como se ilustra en esta figura. Obsérvese cómo las circunferencias se acoplan con la recta tangente a ellas. Es posible trazar curvas tangentes a esas circunferencias de tal manera que formen una sola recta. A esta se le denomina envolvente de falla de Moore. La falla ocurre cuando el estado de esfuerzos corresponde con un esfuerzo cortante que excede el límite dado por la envolvente. La interpretación de la envolvente de falla de Moore nos dice lo siguiente: que si para un determinado estado de esfuerzos en el suelo la respectiva circunferencia de Moore se ubica debajo del envolvente de falla, el suelo se considera estable. Si la circunferencia de Moore resulta tangente a esta envolvente, significa que se ha alcanzado la máxima capacidad resistente en algún plano dentro de la masa del suelo. Además, no es posible hallar una condición de equilibrio en el suelo analizado si el estado de esfuerzos a que se haya sometido el suelo le corresponde una circunferencia de Moore que intersecta a la envolvente de falla. Debido a que en esta situación el suelo ya habría colapsado y no podía llegar a tal situación. En la figura anterior, el criterio de falla de Moore-Coulomb se plantea de este modo. Expresa que el esfuerzo cortante crítico es igual a la cohesión más el esfuerzo normal en esta situación por el coeficiente de fricción, donde se representa la cohesión del suelo, phi representa el ángulo de fricción interna y la tangente de phi representa el coeficiente de fricción del suelo. Los suelos densos tienen pendientes mayores. En suelos perfectamente granulares, la inclinación de la recta no es nula y su intercepto con el eje vertical de esfuerzo cortante se da en el origen. En los suelos densos se tienen pendientes mayores que en los sueltos. En los cohesivos puros, la pendiente tiende a anularse. En estos se da
un balance entre la cohesión y el ángulo de corte. En la figura que observamos se puede identificar el punto crítico A. En él se localiza los valores de esfuerzo normal crítico y principalmente el esfuerzo cortante crítico. Para que este punto se pueda hallar, debe orientarse el plano según una dirección alfa muy particular. A esta le denominaremos ángulo alfa crítico. De manera que si utilizamos la circunferencia de Mohr, habrá que ubicarse con el doble del ángulo para identificar el punto. Así que desde la horizontal, respecto de la cual se conocen los esfuerzos sigma 1 y sigma 3, se mide el ángulo 2 alfa, en este caso crítico, y este valor adquiere un valor muy singular. Observemos que la envolvente de falla aproximadamente recta. Según Terzaghi, el ángulo de inclinación de esta envolvente es phi. Si esto lo tomamos como insumo y trazamos el segmento radial en la circunferencia de Mohr que va del punto central al punto A, encontraríamos que el segmento radial es perpendicular a la envolvente de falla. Esto se cumple por construcción, debido a que los dos ángulos son agudos y tienen sus lados mutuamente perpendiculares. Los ángulos internos son iguales. Así que el ángulo phi se halla formado entre el segmento radial y una recta vertical trazada en C. Los dos ángulos son iguales por construcción. El punto crítico A se localiza con el doble del ángulo alfa. Así se cumple la siguiente relación: 2 alfa crítico igual a 90 grados más phi. Eso se puede ver en esta sección. Por tanto, reduciendo a la mitad, el ángulo alfa crítico es igual a 45 grados más la mitad de phi. Alfa crítico es el ángulo entre el plano de deslizamiento y el plano de esfuerzo principal mayor. Además, si planteamos lo siguiente, el seno de phi sería igual al siguiente cociente. Observemos que el ángulo de inclinación de la envolvente es phi y esta se puede calcular en base a este triángulo, donde el cateto opuesto es el radio de la circunferencia y el adyacente es el tramo dirigido desde el origen de coordenadas de esfuerzos hasta el centro de la circunferencia. Así podemos plantear que el seno de phi es igual al segmento radial, que se obtiene como la semidiferencia entre sigma 1 y sigma 3, y la hipotenusa de aquel triángulo se obtiene como la semisuma de los mismos esfuerzos, obteniendo luego la siguiente expresión. Si de esta se despeja la relación de esfuerzos sigma 1 entre sigma 3, se obtiene la expresión para n-phi, donde n-phi se conoce como factor de deslizamiento del suelo. La resistencia del suelo depende fundamentalmente de su resistencia al corte. Si los esfuerzos cortantes y normales dentro de la masa del suelo alcanzan una combinación crítica, se origina deslizamiento a lo largo de la superficie de falla y el suelo colapsa bajo ese régimen de cargas. El objetivo principal
es conocer la capacidad portante del suelo, con la finalidad de no sobrepasar el valor del esfuerzo límite al corte, mientras las cargas son aplicadas. La resistencia del suelo depende fundamentalmente de los siguientes parámetros. Primero, la cohesión y segundo, el ángulo de flexión interna o ángulo de corte. Hay pruebas de laboratorio que sirven para determinar estos parámetros. La primera es la prueba de corte directo y la segunda es la prueba de compresión triaxial. Capacidad de carga de cimentaciones. Un área del suelo que se encuentre cargada se asienta. Esto se debe a una sobrecarga que se aplica en el área que está delimitada por la cimentación. Puede relacionarse la sobrecarga aplicada con el asentamiento que se ha producido, y en esa relación se puede apreciar una curva, como esta que se ve acá. La cimentación superficial es una cimentación que tiene una dimensión de ancho mayor que la profundidad de cimentación. Si este requisito se satisface, la resistencia al corte de la masa del suelo, que se localiza arriba de la base de cimentación, puede despreciarse. En otras palabras, podemos reemplazar el suelo con una unidad de peso gamma localizada sobre este nivel por una sobrecarga Q que correspondería al peso de esa masa por unidad de área. Si la profundidad de desplante de F es considerablemente mayor que el ancho de la cimentación sería considerada profunda, y en este caso habría que considerar los esfuerzos de corte del suelo que se localiza arriba de la base de la fundación. Falla por corte general y local. Teoría de Terzaghi. Antes de aplicar la sobrecarga anterior, el suelo debajo de la fundación se encuentra en equilibrio elástico. Cuando la sobrecarga se incrementa, llegando a un valor crítico, el suelo gradualmente cambia de un estado elástico a un estado de equilibrio plástico. El deslizamiento de las masas de suelo A, B, C, D y E, y también de la otra masa simétrica ubicada al otro costado de la cimentación, ocurre hacia afuera en dos direcciones. El deslizamiento del suelo lo experimenta la masa delimitada por la parte curva, CD, y también por la parte plana de E, que intercepta a la superficie horizontal formando un ángulo de 45 grados menos la mitad del ángulo de corte. A este tipo de falla se le denomina falla general por corte. En la práctica, las condiciones para este tipo de falla no se satisfacen, debido a que la compresión horizontal del suelo, que se ubica justo debajo de la base de fundación, a ambos costados de la base, no es suficiente para producir este equilibrio plástico dentro de la parte superior de a la zona curva CD y tramo E. Además, si las propiedades mecánicas del suelo son tales que el flujo plástico es presidido por una importante deformación, la aproximación de la falla general por corte se asociaría con un incremento rápido del asentamiento, como se ve en la figura, y la relación entre la carga y el asentamiento sería el que se expresa en la gráfica aproximadamente.
El criterio de falla del suelo de fundación, representado por un importante incremento de la pendiente de la curva de asentamiento, se satisface antes que la falla se extienda hasta la superficie. A partir de este prematuro incremento del asentamiento, la falla se denominará falla local por corte. Si el suelo localizado arriba del nivel de desplante ha sido reemplazado por una sobrecarga Q por unidad de área, la base de cimentación representa una franja cargada de ancho uniforme 2B en la figura, ubicado en la superficie horizontal de una masa semifinita. El estado de equilibrio plástico producido de esta manera se ilustra en la siguiente figura. En esta se representa la zona de equilibrio plástico ABFGCDE. Toda esta zona se puede dividir en 3 subzonas. La primera es una cuña localizada justo bajo la franja de carga, donde los esfuerzos principales son verticales. La segunda subzona, en realidad son 2 zonas de corte radial, ACD, procedentes de los bordes exteriores de la franja de carga, cuyos límites intersectan la horizontal con un ángulo de 45 grados más la mitad del ángulo de corte y 45 grados menos la mitad del ángulo de corte. Y tercero, 2 zonas pasivas de Rankine, son las zonas 3. Las líneas punteadas que se ven al lado derecho en la figura indican los límites de las zonas 1 y 3 en el instante en que falla el suelo de cimentación. El mecanismo de falla consiste en que el suelo localizado dentro de la zona 1 se extiende lateralmente y la sección de esta zona provoca la distorsión indicada en esta figura. Si la carga es transmitida sobre el suelo por una cimentación continua con base rugosa, la tendencia del suelo dentro de la zona 1 a extenderse es contrarrestada por la fricción entre el suelo y la cara inferior de la cimentación y la adherencia entre el suelo y la cara inferior también de la cimentación. A consecuencia de esta resistencia contra el movimiento lateral, el suelo localizado inmediatamente debajo de la base de cimentación permanece permanentemente en un estado de equilibrio elástico y el suelo ubicado entre la zona central se comporta como si fuera parte de la cimentación que se hunde. La profundidad de esta cuña de suelo permanece prácticamente sin cambios, aunque la cimentación se hunda. Este proceso es únicamente concebible si el suelo localizado justo abajo del punto C se mueve verticalmente hacia abajo. El límite AC de la zona de corte radial ACD es también una superficie de deslizamiento. De acuerdo con esta teoría, las superficies potenciales de deslizamiento en un material plástico ideal se intersectan una a otra en cada punto en las zonas de equilibrio plástico, formando un ángulo de 90 grados menos el ángulo de corte. La fuerte subida del suelo en ambos costados de la base y de la fundación ha dado lugar a varias especulaciones y esto se ha referido como acción de borde. Esto no es nada más que la manifestación visible de la existencia de las 2 zonas, probablemente
invisibles o no perceptibles de dos zonas de corte radial. Por lo tanto, se puede suponer que el límite inferior de la zona central debajo de las zapatas se eleva en un ángulo phi con respecto al horizontal. Sin embargo, teóricamente, el ángulo de inclinación de estos límites puede tener cualquier valor psi intermedio entre el ángulo de corte y 45 grados más la mitad del ángulo de corte. La capacidad de carga última se determina con la condición de que la suma de las dos componentes verticales de las fuerzas que actúan sobre el suelo ubicado dentro de la zona central I debe ser igual a 0. Para ilustrar este procedimiento calculamos la capacidad de carga última de una zapata continua, poco profunda, cuya base está ubicada a una profundidad de F, debajo de la superficie horizontal de una masa de suelo con un peso unitario gamma. Esta sería la expresión que nos daría la sobrecarga. La resistencia al corte del suelo se calcularía por la expresión de Coulomb que se ve acá. El esfuerzo cortante en la cara de contacto AC en el instante de falla estaría dado por la siguiente expresión, donde el valor ppn es la componente normal de la presión pasiva de tierra por unidad de área en la cara de contacto. A consecuencia de la rugosidad de la base de la zapata y la adherencia entre la base y el suelo, las caras de contacto AC y BC se elevan al ángulo phi con respecto a la horizontal. La presión pasiva en cada una de las caras consiste de dos componentes pp, actuando según el ángulo delta minúscula como ángulo de fricción con la cara. Este valor de ángulo es igual a phi respecto de la normal a la cara de contacto, y componente de adherencia sería la siguiente. El equilibrio de la masa de suelo ubicada dentro de la zona ABC de equilibrio elástico requiere que la suma de las fuerzas verticales, incluido el peso de la cuña bajo la cimentación, sea igual a 0. Esto se expresa de esta manera. Ahí en esta igualdad se combinan la sobrecarga vertical hacia abajo, el peso de la cuña bajo la cimentación, la fuerza hacia arriba, P, debido a la presión pasiva, y la componente vertical de la fuerza de cohesión. De aquí se puede despejar la carga QD. Esta ecuación representa la solución al problema si PP fuera conocida. Si DF es 0, Q es 0 y no hay cohesión, y si la base de la zapata descansa en una superficie horizontal de masa sin cohesión, la presión PP se asumiría igual al siguiente valor. PP es la componente vertical, PP es la fracción, es la totalidad vertical de la fuerza pasiva, y se calcularía de esta manera. Esto es en realidad la fuerza que hace una cuña triangular en una distribución de presiones, tal como lo hace en muros. Sustituyendo los valores de H igual a B tangente de phi, que es una relación que se cumple acá bajo la cimentación en la cuña, y el ángulo delta sería igual a phi, y de la expresión anterior el coeficiente pasivo sería para nosotros el coeficiente pasivo debido al peso gamma de la cuña, y alfa sería igual a 180 grados menos phi
obtenemos la expresión reducida siguiente, donde el ángulo de fricción de la pared delta minúscula y el ángulo de la pendiente alfa de la cara de contacto son iguales a phi y 180 grados menos phi, respectivamente. Los valores Kp, gamma y de la expresión anterior y n gamma dependen únicamente de phi. Por tanto, n gamma puede calcularse inmediatamente. La relación entre n gamma y phi está representada en esta gráfica. Y tiene alternativamente la expresión de Bézic que se observa acá. Método simplificado de cálculo de la capacidad portante. Si el suelo de soporte tiene cohesión, el cálculo de la carga crítica QD por unidad de longitud de una zapata mediante la ecuación anterior requiere determinar la componente PP del empuje pasivo de la tierra, que implica mucho esfuerzo. Sin embargo, en relación a problemas prácticos, generalmente nos satisfacemos con un valor menos preciso para la carga crítica. El método se basa en la expresión siguiente, donde ppn es la componente normal de la presión de tierra pasiva en una cara de contacto plana con una altura h. Alfa es el ángulo de inclinación de la cara de contacto. Y los factores Kpe, Kpq y Kp gamma son coeficientes cuyos valores son independientes de h y de gamma. Si AC en el modelo representa la cara de contacto, los valores h, alfa y delta minúscula contenidos en la ecuación anterior son iguales a los siguientes. Considerando además que la presión de tierra pasiva total PP en la cara de contacto es igual a ppn entre el coseno de delta minúscula, obtenemos la siguiente expresión. Si esto lo llevamos a la expresión para QD, obtenemos lo siguiente, donde los tres factores son valores independientes del ancho de la zapata. La ecuación anterior es válida con la condición que el suelo de soporte falle por corte general. Esta figura muestra una zapata continua con base rugosa. Si gamma es igual a 0, la falla ocurre a lo largo de la superficie de deslizamiento C de 1 E1. La parte curvada C de 1 de la superficie es una espiral logarítmica cuyo centro se localiza en el punto B. La ecuación de esta espiral es la siguiente, donde θ es el ángulo central en radianes medido a partir del vector R0, como se ve en la figura. Para phi igual 0, la ecuación anterior representa la ecuación de un círculo con un radio R sub 0. Para gamma igual 0, obtenemos para la carga requerida para producir una falla por cortante general a lo largo de la superficie de deslizamiento C de 1 E1, el valor siguiente. La carga crítica requerida para producir una falla a lo largo de C de 2 E2 está determinado por la expresión siguiente. Si los valores C de F y gamma son mayores que 0, la falla ocurre a lo largo de una superficie de deslizamiento C de E, la cual está localizada entre las
curvas B de 1 a 1 y B de 2 a 2. Del resultado del cálculo numérico sabemos que la correspondiente carga crítica QD por unidad de longitud de la faja es solo ligeramente mayor que la suma de las siguientes cargas, QC más Q más Q gamma. Por lo tanto, podemos suponer con suficiente precisión que QD es igual a la suma de estos valores. Por lo tanto, es igual a 2B por C por NC más 2B por Q por NQ más 2B cuadrado por gamma por N gamma, donde 2B es el ancho de la zapata. Sustituyendo Q igual gamma por DF, se obtendría esta expresión para QD. Los coeficientes N anteriores se denominan factores de capacidad de carga aplicable a zapatas poco profundas. Las siguientes ecuaciones se derivan de las publicadas por Prandtl y Reisner. Al trazar estos valores como abscisas en el lado izquierdo de la figura correspondiente, se obtienen las curvas sólidas de la gráfica para NC y NQ. Los valores de N gamma estarían determinados por la expresión de Bézic que cito aquí. La carga crítica por unidad de área de una cimentación corrida está determinada por esta expresión. Para una zapata cuadrada, la carga crítica por unidad de área estaría dada por esta otra expresión. Esta carga crítica es en realidad un valor límite, más allá del cual se produce falla por corte del suelo. El análisis y diseño de cimentaciones se basa en un valor de esfuerzo límite, sigma admisible. Este valor representa el valor de esfuerzo que el suelo soporta, sin producir sucesivos asentamientos y sin fallar por corte, definiendo así la capacidad de diseño. La capacidad portante de diseño se obtiene a partir del esfuerzo límite, dividiéndolo por un factor de seguridad, el cual varía entre 2.5 para suelos granulares y 3 para suelos cohesivos. No obstante, en situación de duda de condiciones locales, se aconseja tomar un valor de 3.5 o de 4. Cuando la carga tiene componente horizontal, el valor máximo de la carga por unidad de área se multiplica por un factor R sub I, el cual depende del tipo de suelo, de la profundidad de F y del ángulo de inclinación de la carga alfa. La expresión para calcular el esfuerzo máximo sería esta. Debe también revisarse la seguridad de la cimentación ante el posible deslizamiento. El valor del coeficiente de fricción entre el suelo y la base de cimentación varía entre 0.4 y 0.55. El valor RI se puede tomar de la siguiente gráfica.